Gracias, señor Celma. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a hablar ahora de las enmiendas que hemos presentado desde mi grupo parlamentario, desde el Partido Aragonés, a la sección número 14 de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y al futuro que entendemos nosotros que se presenta con esta cuestión en aragonés. Desde mi grupo parlamentario planteamos 63 enmiendas de las 169 presentadas en esta sección, lo que significa un 37% de las enmiendas presentadas. Bueno, pues de todas esas propuestas que hicimos desde el Grupo Parlamentario Aragonés, solo se han recogido 6 y además transaccionadas y por unos importes muchísimo menores de lo que nosotros planteamos en aquellas enmiendas. Les tengo que decir que en mi caso particular como portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, bueno, pues lo que tratamos de hacer es aportar a través de estas enmiendas, siempre planteadas desde el respeto, desde una perspectiva constructiva y con el ánimo de mejorar unos presupuestos que a nuestro juicio, bueno, pues eran o son muy justitos para esta cuestión. Y lo que tratábamos era de reorientar esos gastos y esas inversiones y destinarlas a lo que es importante, a unas sabiendas de que el principal problema de estos presupuestos es que son muy insuficientes, ya no diré insuficientes, sino muy insuficientes para el medio rural, para el sector primario y para el medio ambiente. Ese era el punto de partida de una situación presupuestaria de un departamento que, por desgracia, viene siendo el pagano de este Gobierno y que, por desgracia, pues va a seguir siéndolo en esta ocasión. Desde el Partido Aragonés, como comento, presentamos 63 enmiendas que bueno, iban destinadas a la incorporación de jóvenes, a la modernización de explotaciones, a la modernización de regadíos, al incremento de la indemnización compensatoria básica en zonas de montaña, a la promoción e impulso de las razas autóctonas, a actividades agrarias, al sector ovino, un sector que está en un grave declive, y a otras muchas cuestiones del ámbito, por ejemplo, medioambiental, como es los espacios naturales protegidos, los centros de interpretación, el impulso de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, el Plan Gira o educación ambiental. Multitud de cuestiones que, además, muchas de ellas se da la circunstancia de que, bueno, han sido o han formado parte de iniciativas que a lo largo de este año 2017, del año pasado, se han aprobado en esta Cámara, iniciativas de impulso hacia estos temas que nosotros hemos considerado y hemos visto oportuno aumentar esas partidas para cumplir en parte estas iniciativas que se han aprobado normalmente en esta Cámara por unanimidad. Bueno, de todas ellas, como comento, únicamente 6 se han aprobado, 6 con unas partidas sustancialmente menores a las que el Partido Aragonés proponía, y pongo algunos ejemplos. Se ha aprobado se ha transaccionado una de apoyo a la apicultura por 50.000 euros, mientras que nosotros pedíamos 150.000. Otra de apoyo a las ADS, parece ser que finalmente de 100.000 euros, mientras que nosotros pedíamos 500.000. Y otra para infraestructuras de ganado extensivo en montaña, una cuestión que salió aprobada en esta Cámara a raíz de una propuesta presentada por el Partido Aragonés, en la que y a través de la cual pedíamos 350.000 euros y se han tomado a bien considerar oportuno incluir 106.000, esas entre otras, que sirva de ejemplo. Esto es lo que ha pasado con las enmiendas de mi grupo parlamentario, pero me voy a ir ahora a las enmiendas de Podemos, que me parece importante resaltarlas, puesto que son las únicas prácticamente que ha recogido el Gobierno. Podemos presentó 31 enmiendas, de las cuales 28 se han aprobado. Bueno, pues así a números, a cifras gordas, parece que está muy bien. Pero claro, si nos vamos al detalle, pues vemos que esto supone el mover únicamente un 0,25% del presupuesto del departamento. No llega a 2 millones de euros. No llega a 2 millones de euros. Y de esas 31 enmiendas,
20 de ellas mueven entre 4.000 y 50.000 euros. Yo no por nada, pero esto es peccata minuta. Yo creo que es más bien por callar bocas que por voluntad real de invertir en ellas, porque ya me dirán ustedes, ya lo explicarán, entiendo, después, qué vamos a hacer con partidas de 4.000 o 10.000 euros. Es que se puede hacer muy poquito. Yo de verdad que creo que ha sido más bien por callar bocas y por poder dar argumentos para cerrar el pacto que tienen firmado con los grupos de gobierno. Esta es la tarifa que Podemos le pone al Gobierno y oigan, yo creo que les salen muy baratos. Les salen muy baratos al Gobierno. A quien les salen más caros es a los aragoneses, fíjense. A los aragoneses sí que les salen caros. Y si no, pregúntenle a las organizaciones agrarias, pregunten a los espacios naturales protegidos, pregunten a los fruticultores aragoneses y a los agentes de protección de la naturaleza o a los trabajadores de esos espacios naturales protegidos que algunos de ustedes conocen muy bien, o a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Pregúntenles a ellos a ver si con estas enmiendas que se han aprobado o que se van a aprobar de Podemos van a resolver sus problemas, porque lamentablemente la respuesta es muy clara y es que no. De verdad que creemos que ha sido un error que los grupos de gobierno no hayan querido valorar las propuestas que, digo, desde la constructividad hemos planteado desde el Partido Aragonés, enmiendas que hemos hecho desde la responsabilidad y buscando siempre esa propuesta constructiva. Lamentamos que no las hayan tenido en cuenta y que, por desgracia, estas cuestiones que son básicas y fundamentales para Aragón, para los aragoneses, para el medio rural, para el sector primario y para el medio ambiente en Aragón, se hayan quedado en el tintero. Estas y otras muchas eran las peticiones que el Partido Aragonés ha propuesto y que, por desgracia, como digo, no se van a tener en cuenta. Lamentamos esa actitud y esa falta de miras por parte del Gobierno, que sin duda se va a ver penalizado, no él, sino el medio rural aragonés. Nada más y muchas gracias.